Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien en esta nueva transmisión de los códigos del multiverso, de un tema que la verdad nos apasiona, es un tema bastante interesante. Pero antes de decirles qué tema es, les saludo a su amigo Iván Donaldson de Soy Iván Donaldson Videoblogs y Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Astrovidas Nagui, Astrología Nagendra. De Nagendra. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante profundo, polémico Y sabroso. y sabroso. Es un tema que pues a lo largo de mi vida es un tema que me ha fascinado, que me ha gustado mucho, y es un tema que también a los miembros de los códigos del multiverso pues les ha gustado muchísimo desde hace tiempo también. Y vamos a hablar ni más ni menos que de la maquinaria militar industrial estadounidense y de pues proyectos de encubrimiento y muchas cosas. Y considero que va a ser uno de varios programas que en lo personal considero más importantes de difundir para todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, ¿alguien quiere comenzar? ¿Quién? Vamos a hablar del doctor Stephen Greer. Macon Greer. ¿Ande? Steven Macon Stephen Greer. Macon. Greer. Yo no sabía que era Macon. No. Bueno. El AM. Ok, sí, sí. Ok, que es doctor en... Era fisiólogo. Fisiólogo. Es fisiólogo, Es porque no se ha fisiólogo. muerto. Ok. Sí. Bueno, él hace mucho ejercicio porque en el documental, si lo ven, está bien trabado. No manches, sí. Y bueno, él comienza como un... bueno, déjenme acordarme. Ok, tiene un accidente en la pubertad, en el cual lo lleva, no especifica exactamente cuál fue el accidente que pasó, pero eso lo lleva a entrar en su cerebro, se da cuenta del potencial que tenemos en el cerebro. Y en base a meditaciones, él logra conectarse de un modo muy bonito con su espiritualidad, su interior, y quiere descubrir que hay algo más. Le llama mucho la atención OVNI y empieza a hacer investigaciones al respecto, en el cual, conforme va avanzando en estas investigaciones, se topa con un montón de cuestiones de complots, ¿cómo se llama? De conspiraciones y todo este asunto. No era el objetivo principal de él, pero la vida lo fue llevando por ese lado. Y a continuación les vamos a platicar así, nada más una breve reseña. Sí, de hecho, Steven Macon Greer se dice que empezó como terapeuta de meditaciones. Eso fue como De hecho, su principio. estudió también meditación trascendental, Meditación el método trascendental. de Maharishi. Exactamente. Sí, ok. Y ahí después empezó a estudiar la carrera de doctor. De hecho, se licenció como tal, como médico, y ejercía como médico. Pero empezó a ver que pues nadie hablaba del fenómeno OVNI, y le llamaba mucho la atención pues que nadie decía o nadie aceptaba o decía que no había evidencias del fenómeno OVNI. Y parece que es el punto de quiebre, porque él dice, ¿cómo pueden decir eso si yo veo que hay muchísimas evidencias? Y algo que le interesaba a él era contactar con estos seres extraterrestres, y le ayudó mucho la meditación. Él decía que a través de la meditación podía llegar a contactar con estos seres, y era su objetivo. No, y que su objetivo era ese, ¿no? De tener un contacto diplomático, porque él decía que de ninguna manera pensaba él desde entonces que eran agresivos los alienígenas. Y bueno, el asunto es que Stephen Greer comienza esta investigación por sí mismo, empieza a investigar el fenómeno OVNI sin ánimo de lucro, sino simplemente como para satisfacer su propia necesidad de investigación, y empieza a darse cuenta de muchas cosas extrañas y de muchos casos interesantísimos. Y en ese momento se empieza a dar cuenta que pues existe también mucho encubrimiento en el tema, ¿no? Sí, de hecho, para darles el dato, él nace en 1955 en Estados Unidos, y crea en 1990 el Centro para la Inteligencia Extraterrestre. Déjame decir. Eso fue lo primero que crea. Centro de Estudio de Inteligencia Extraterrestre. Y ahí empieza a hacer contacto con los extraterrestres, como decimos, de forma meditativa. Porque él también dice que los seres extraterrestres pues son personas o seres que buscan la paz, o sea que no son estos seres como extraños y estos que nos quieren dominar y controlar, agresivos, y que si lo que hubieran querido hacer pues ya lo hubieran hecho, o sea tenían la tecnología y las formas de destruir el planeta.
y que él pues dice, pues no, en cambio le llama la atención que puede empezar a hacer contacto, de hecho utiliza como mucha instrumentos que ya tiene y empieza a contactar con estos seres extraterrestres y les llama mucho la atención a muchas agencias que están alrededor de él y que parece que se empiezan a acercar y a preguntarle qué está sucediendo, porque sí llama la atención todos los contactos que logra hacer. Sí. Sí, de hecho, él es uno de los primeros que incursiona en el investigar que muchas de las versiones que se daban con respecto a estos fenómenos resultaban ser por lo general falsas y estaban encubiertas por muchos políticos, por mucha gente de la industria que obviamente tenían ahí metidos sus intereses de todo tipo, financieros y todo. Y lo que él quería prácticamente era decir realmente cuál era la información correcta de la que él había estado presenciando en muchos de los eventos que se sucedieron después, por ejemplo lo del choque de Roswell, que es el famoso choque de los platillos voladores en el desierto en Estados Unidos, y a partir de ese momento empiezan a haber muchos avistamientos en diferentes regiones del territorio norteamericano que generan mucha controversia y por supuesto la necesidad de encubrir a toda medida estos eventos, ¿no? De lo que decías ahorita, Richard, esta parte en donde uno de los grandes científicos, Carl Sagan, consideraron esos tiempos, que en sus inicios hablaba del fenómeno ovni, pero que después dejó de hacerlo, le llamó muchísimo la atención y se dio cuenta que habían varios científicos que estaban, digamos, bajo el control de esta maquinaria que tú estabas diciendo, Iván, para que no difundieran esa información, o ya fueran amenazados o comprados o de alguna manera, pero que realmente les sorprendió porque Carl Sagan decían hasta burlonamente que los martes aparecían los ovnis, pero que no teníamos ninguna prueba. Y este maravilloso Greer, el doctor, dice, tenemos al menos 3.500 casos comprobados, documentados, de presencia de los ovnis, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cuánto se ha ocultado desde entonces. Claro, Ahora. y también que silenciaron, perdón, rápido, que lo mandaron silenciar a Sagan. A mí también me pareció hasta que, como si se hubiera, de libre pensador, se hubiera volteado totalmente escéptico. Porque él juraba así a pies Sí, juntillas sí. que la existencia de los avistamientos era real, que el contacto extraterrestre se había dado y en algún momento se retractó. En un momento dijo que no, que había sido todo una conspiración desinformativa y quién sabe cuántas otras cosas, ¿no? De hecho se volvió como un enemigo acérrimo del fenómeno, ¿no? Sí. Ahora, algo Sí, que nada quieras- más, es que aunque puede ser que haya sido comprado, pero también se habla mucho de que Carl Sagan empieza a tener cierto prestigio. Y que el sistema lo que hace cuando tienes prestigio es que Se hace hables de famoso. ciertas cosas Y de otras y de otras no. O sea que si hablas a lo mejor ya del fenómeno ovni, pues ya te va a ver mal el sistema o ya no te va a permitir estar en esos niveles. Y por eso él cambia tanto, porque sí se ve un cambio total de Carl Sagan de sus inicios, cuando hablaba del fenómeno ovni, al Carl Sagan que después hablaba otra vez de los ovnis y decía que no existía la evidencia suficiente para asegurar que ellos existían. Ahora, Ya ven, nos van a desprestigiar. Ahora, vamos a explicar, porque de eso trata este programa, vamos a tratar de platicarles de qué se dio cuenta Steven Greer a lo largo de su carrera y qué es lo que Steven Greer informa. Personalmente, a manera personal, no sé acá mis compañeros, Steven Greer es una persona a la que yo le creo totalmente, es una persona que me resuena muchísimo. Y bueno, ¿qué es lo que dice Steven Greer? Esto que te vamos a decir no es exclusivo de Steven Greer, porque muchos investigadores y desinformadores y de todo tipo han también hablado de estos temas. Pero te lo vamos a hablar desde el punto de vista en que Steven Greer lo maneja, o vamos a intentar hacerlo, sin meter nuestra cuchara, lo cual va a ser algo bastante difícil, pero lo vamos a intentar. Y bueno, resulta que los avistamientos ovnis obviamente siempre han existido desde tiempos inmemoriales en la Tierra. Y en la antigüedad pues se creía que eran ángeles, que eran señales de los dioses, y Eran bueno, dioses. o que eran dioses. Dioses. E inclusive vamos a tener que hacer algún programa donde hablemos de esos dioses de la antigüedad. Pero bueno, ese no es el tema en este momento, sino que ya existía todo esto. Y es a partir de más o menos poquito antes de la Primera Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial, cuando ya empiezan a darse cuenta que existían pues ciertos objetos que no identificaban, ¿no?, los países, si eran objetos terrestres o no terrestres.
Inclusive sucedieron muchos avistamientos en la Segunda Guerra Mundial, a tal grado que existen documentos donde el mismísimo Winston Churchill advierte del peligro de que esos avistamientos sean del conocimiento público, porque podría poner en riesgo la seguridad del planeta, de la humanidad, porque chocaría con muchas creencias y muchas formas de pensar y demás. Estamos hablando de Winston Churchill, o sea, imagínense cuánto tiempo ha pasado y aparentemente pareciera que la gente sigue sin estar lista para poder saber la verdad sobre todos estos temas. Entonces en 1940 digamos que empieza a tener ya más forma, empiezan a haber organizaciones, empiezan a haber investigaciones al respecto, y todo el problema, o digamos que el asunto comienza a tomar fuerza con esto que les comenta Ricardo, que fue la caída del objeto de la nave en Roswell, Nuevo México, en el año de 1947. El problema es que ese fenómeno fue mediático, llegó a todos los medios de comunicación, se habló de él en todos los radios, en todo el radio, en todas las estaciones de radio, en todas las televisiones, en todas partes, Periódicos, en todo. los periódicos salió ese tema, entonces fue algo que realmente ya no pudieron ocultar y que permeó hasta la fecha toda la cultura y la ideología de esa zona. De hecho ya hay hasta pues bares de ovnis, o sea, donde ves ovnis y hay, es como ya un lugar de culto, digamos, sobre el fenómeno ovni. Venden llaveros de platillo volador. Y te venden tu máscara. Tu máscara, todo. Y en ese momento es cuando empieza pues todo este tema a agarrar aún más fuerza. Después de ese momento, de ese evento de Roswell, es en ese instante en que se crean ya estas organizaciones y empiezan a investigar. De lo que se sabe y lo que Steven Greer investigó y que nosotros creemos que es verdad, es que efectivamente tuvieron alrededor de 3 cuerpos, tal vez más, tal vez menos, pero eran 3 cuerpos lo más probable, que uno parecía todavía estar vivo y otros 2 ya habían muerto, seres que eran obviamente no humanos, y la nave también que era totalmente alienígena y extraterrestre. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que ese lugar de Roswell era una zona en la que se hacían pruebas y que existían varias bases que se especializaban en armamento nuclear. Bueno, también nada más quería rápido comentar que les llamamos grises, pero aquí más bien... A los extraterrestres. Exactamente, pero se cree que más bien es un traje totalmente ceñido. Entonces se cree Muy que delgadito. es muy delgado, que más bien el color de su piel es o muy parecido a nosotros, o lo más parecido que hay en nuestra piel, pero lo que realmente los vemos grises es que cubre todo su cuerpo, como los trajes de buzo. Si alguien se encontrara un buzo en otro planeta diría, oh, son estos seres con un ojo. Así. Ajá. Inclusive, por ejemplo, había un señor que se llamaba Richard Doty, que era el jefe de la fuerza, de las investigaciones de la Fuerza Aérea, que describió en su reporte, no describía las naves como platillos voladores, como objetos como platillos, sino que eran como de forma oval, Igualito, y ¿no? sí tenían una apariencia metálica, pero que inclusive la misma apariencia de la nave no se veía como un metal ordinario de aquí de la Tierra, y que inclusive, si ustedes vieron el programa de Bob Lazar, también coincide ahí con la versión de Lazar, de que adentro de la nave no había nada, no había pantallas, no había controles, no había perillas, y todo lo controlaban a través de las manos, así que touch system, ya en ese entonces. Sí. O de acomodar cosas de un modo Sí, u otro. o de acomodar cosas, pero no había controles, no había ninguna de estas cosas. Y además también, volviendo a lo de Steven Greer, él le llamaba una absurda cantidad de información oculta, de evidencias que no habían sido reportadas. Era tanta la evidencia que habían encontrado y ocultado que pues ya alcanzaba niveles absurdos. Sí, Era ya. imposible decir Una que burla, era casi, una casi. mentira, era una burla. Sí, de hecho en lo de Roswell se dice que algo muy curioso es que los cuerpos los encuentran en Roswell, pero los llevan a Los Álamos. Correcto. Exacto. Y es curioso porque ¿quién estuvo en Los Álamos? Pues Bob Lazar también estuvo en Los Álamos, y ahí empiezan a hacer investigaciones más acerca de este fenómeno ovni y de este choque que sucedió. Posteriormente, lo que sucede, además de Roswell, me parece que otro punto de inflexión es cuando se lanza la bomba atómica, Sí, ¿no? sí. Que es cuando ya también se empiezan a ver muchísimos avistamientos de ovnis. Parte de la teoría que Steven Greer maneja es que pues ellos quieren evitar que estas detonaciones o bombas atómicas se hagan. ¿Por qué? Porque bueno, generan una gran destrucción. Se habla de que incluso no se tiene el conocimiento de qué destrucción, si estamos hablando de la teoría cuántica y de las diferentes dimensiones que tenemos, no se sabe a qué nivel
puede llegar esta destrucción, no solo aquí, sino en otra Sí, que dimensión. repercusión, ¿no? Sí, Puede como tener. decías, Ivana, hace rato en el desayuno, que cualquier evento en la vida cotidiana, no sabemos qué repercusiones tiene en otras dimensiones. Imagínense una explosión nuclear. Claro, si el Sí. efecto mariposa, ¿no? Que El dicen efecto que mariposa. algo pequeño puede causar un gran caos, pues imagínense un nivel de una bomba atómica. Ahora, explicándolo de una manera un tanto simple, porque no somos expertos en física nuclear, Casi, pero sí. una bomba de hidrógeno, ¿no? O sea, una bomba nuclear de hidrógeno, lo que hace es que utiliza un átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple, por eso es la bomba H, y lo que hace es que tiene un mecanismo a través del cual, ustedes se acuerdan que están los neutrones, los neutrones, los protones y los electrones. Lo que hace simplemente es golpear de una manera específica o hacer una especie de golpe con un campo electromagnético, y lo que hace es golpear el núcleo del átomo. Y simplemente con mover un electrón y golpear el núcleo del átomo hace una reacción en cadena. La parte del átomo. Esta reacción en cadena hace que, como una mesa de billar, los átomos empiecen a golpearse unos a otros. Y eso es lo que genera la famosa explosión atómica, que tiene un epicentro y tiene otras partes afuera. El problema es que si es la primera vez que escuchas este tema de las armas nucleares o de la bomba atómica, no es tan simple como una simple mesa de billar que golpeas, ¿no? Lo que está sucediendo a nivel atómico es más profundo, es más complejo y es más terrorífico, es peligroso. Porque lo que estás haciendo es que estás destruyendo y desarmonizando precisamente el orden del universo. Lo que estás haciendo es que estás creando caos en la perfección de la geometría, de las dimensiones, de la matemática, de la armonía, de las cosas. Entonces se cree que cuando tú a nivel cuántico, cuando se hace una explosión de esa magnitud, lo que estás generando es una desarmonía en varios niveles y estás creando también un vórtice cuántico. Pero ese vórtice cuántico tiene varias repercusiones. Esas repercusiones a nivel físico, lo que se sabe, pues generan obviamente cáncer, porque estás destruyendo el código atómico, y eso va a lastimar de una manera u otra al código genético. Estás también haciendo que se creen inclusive elementos nuevos, desconocidos, que tardan muchísimo tiempo en estabilizarse porque están totalmente desestabilizados, en caos. No sabemos, y esto es algo muy importante, como lo comentó Ricardo y como lo comentó Steven Greer, no sabemos hasta qué punto ese desequilibrio y esa desestabilización de la armonía esté produciendo también afectaciones en otras dimensiones y en otros planos de realidad, porque eso es solamente lo que vemos a nivel humano. Ahora, esto que te estamos diciendo es lo que sucedió, por ejemplo, cuando tiraron la bomba en Hiroshima, los estadounidenses. Pero imagínate el grado de, ahorita vamos más adelante a entrar a esto, el grado de secrecía que se puede manejar, que la bomba atómica, y ponte a investigar, se decía que era un rumor, que era una mentira, que nadie tenía esa tecnología. Y hasta que sueltan la bomba atómica en Hiroshima es cuando la gente se da cuenta. Si les hubieran dicho que había existido ya una prueba, que fue la prueba Trinity en el desierto de Estados Unidos, la gente hubiera pensado que era mentira y hubieran salido estos científicos como Sagan y otros desmintiendo y diciendo que no podíamos llegar a tener esa tecnología aún. Entonces, ¿cuántas cosas, imagínate cuántas cosas ya existen, están en manos de ciertas personas que tienen poder, que tienen influencias, que tienen conocimiento? ¿Cuánta tecnología ya existe y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y pensamos que el Bluetooth y el Wi-Fi y el GPS es como lo más increíble? Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero lo importante es cómo no nada más existió esa bomba atómica, han existido miles de explosiones atómicas a lo largo y ancho del planeta a lo largo de todos estos años. La gente también no razona, no se da cuenta que esas partículas atómicas están en la atmósfera. Y esas partículas que están en la atmósfera pueden ser responsables de acelerar procesos de cáncer a nivel mundial. Entonces, no sabemos hasta qué punto todo el planeta ya está lleno de radiación y está lleno de esta energía, que es muy probable que por eso es que estas razas inteligentes, llamadas extraterrestres, pues les haya llamado la atención y estén preocupadas por la tecnología nuclear que desarrollamos desde esa época, ¿no? Por eso, a partir de 1947 y lo de Roswell es que, como tú decías, Lenin, es un punto de inflexión, porque ya empieza como aparentemente la preocupación por la gente, bueno, por los seres que nos cuidan o que nos acompañan o que observan, no sabemos,
desde el exterior todo lo que está pasando, porque a partir de ahí dicen, no, estos cuates ya llegaron a este punto, aquí ya los trancazos pueden ser en serio, ¿no? Entonces vamos a checar. Ya se están metiendo con algo que no pueden manejar. Exactamente, ya no se están dando de cates y ya están agarrando la resortera en serio, y entonces no les vaya a pasar algo. Y fue ahí que el fenómeno ovni en cantidad de avistamientos se multiplicó, se hizo exponencial, ¿no? Ahora, Claro, mira, más rápido. Como decía Iván, cada partícula, una sola partícula pequeñita de una bomba atómica, puede generar, al respirarla, puede generar cáncer de pulmón inmediato. Ni siquiera aunque hayas fumado nunca en tu vida, puede generar o en la piel también. ¿ok? Entonces, imagínense cuánto nivel de radiación ya existe. La pregunta aquí que se abre y que no es parte del tema de esta transmisión, pero no sabemos inclusive si tanta actividad ovni en realidad sea para tratar de contrarrestar esa radiación que existe en nuestro planeta, porque el problema no es nuestro planeta, o sea, de por sí eso ya nos afecta a nosotros, pero no sabemos las repercusiones que tengan ese tipo de explosiones a nivel multiversico, a nivel del multiverso. Cómo afectan a otras regiones del tiempo, del espacio, de las dimensiones, que es un tema que no estamos hablando de algo fumado, de gente loca, esquizofrénica, sino que es un tema real. O sea, estamos hablando de algo que es 100% real. Nada más para que se den una idea, cuando la bomba atómica fue lanzada en el experimento Trinity, que fue el primero, que nadie supo, que lo hicieron hasta después se supo, esta bomba que fue llamada Trinity, no sabían si la reacción en cadena iba a acabar con el universo mismo. No sabían si iban a destruir todo Estados Unidos, si iban a acabar con todo el planeta o si iban a acabar con toda la creación. Sin embargo, teóricamente ellos creyeron que podían controlar el radio de explosión y sin embargo lo hicieron, crearon la bomba y hicieron la bomba Trinity. Imagínense ahorita cuántas bombas nucleares existen en el planeta y eso es algo, cuántas ojivas radioactivas, y es preocupante, y esto solo es un paréntesis, que la gente esté, y no es crítica porque está muy bien esto que están haciendo, pero date cuenta cómo la gente está preocupada por no contaminar los mares, por no llenarlos de plástico, preocupada por comer orgánicamente, preocupada por muchas cosas de la naturaleza, pero el tema más peligroso, el tema más importante, que es el armamento nuclear, a nadie le interesa y nadie sabe de eso. Entonces, ¿cuántas enfermedades y cuántas cosas que existen en nuestro mundo han sido desatadas por estas explosiones nucleares? Pero bueno, creo que ese va a ser un tema de los códigos del multiverso más adelante, ¿no? Sí, y regresando a Steven Greer, como decíamos, en 1990 funda el Centro de Estudios de Inteligencia Extraterrestre y empieza a ser contactado por mucha gente que se dice de agencias de inteligencia de Estados Unidos que les interesa este tema. Tanto es así que él empieza a conocer pues testimonios de gente que, como estamos platicando, que estuvo dentro de todos estos proyectos secretos y que tenían mucha información, pero que no querían revelarla por miedo. Entonces en 1993 funda el proyecto Disclosure, que es el proyecto Revelación, donde él decide eso, que la gente venga, que sabe de estos temas o que ha vivido esta situación de conocer fenómenos ovni, venga y platique su situación y se documente y se empieza a saber de este tema, y hace este proyecto, el proyecto Disclosure, y resulta que llegan 20 personas de niveles muy altos. Para empezar llegan 20 personas de niveles muy altos, que a él se le hace increíble que no se revele esta información del gobierno, y que él en ese momento pensaba que el gobierno se hacía tonto o que no quería revelar esta información. Más adelante se da cuenta que no, pero lo primero que obtiene es que empieza a ver pilotos, gente que estuvo incluso en la NASA muy metido, astronautas. Inclusive en el proyecto Disclosure de esa época están varios de las torres de radiocontrol del aeropuerto de México, imagínense, diciendo también lo que vieron, lo que han visto y cómo pues les han dicho que se callen, ¿no? De eso que han visto. Sí, claro. Y entonces ellos empiezan a hablar y él quiere documentar toda esta información y presentársela al gobierno para que a su vez el gobierno revele dicha documentación y hable de estos temas. Pero parece algo muy interesante es que el gobierno resulta, y él no puede creer esto, que el gobierno
parece que no sabe de esto. Ahora, ¿no? antes de llegar a esta parte que Lenin ya les comentó, siguiendo esta línea que estábamos de lo de Roswell y que nos alargamos en lo de las cuestiones nucleares, surgen estos organismos que lo que buscan es clasificar la información y tenerla para saber qué hacer. Si nos ponemos en su lugar, hasta cierto punto suena coherente porque quiere saber qué hacer ante una amenaza extraterrestre y saber cómo defenderte y demás y bla bla bla. Pero también están intereses de tecnología, están intereses de conocimientos que te permitirían estar más adelante tecnológicamente que las otras potencias y poder pues fregarte al vecino y poder dominar al planeta. De hecho se menciona que estamos 100 años, Eso, un retraso de 100 años Mínimo. mínimo tecnológicamente, de que ya podríamos haber tenido ahorita energía libre y gratuita. Probablemente Todo el mundo. probablemente sea más, ¿no? Sí. Ahora, el asunto es que comienza a hacerse esta información clasificada y demás, en primera para no espantar a la gente supuestamente, y que tiene cierto sentido, y en segundo para obtener este conocimiento y esta información que les daría este poder, pero comienza a hacerse cada vez más grande, hasta que llega a un punto que vamos a llamar de inflexión con el presidente Eisenhower. Ujú. Entonces, Todo esto que te estamos diciendo, te pido que lo investigues y en verdad te vas a quedar impactado, impactada de todo lo que te estamos diciendo porque es 100% real. No estamos diciéndote algo Nuestro que punto nos de vista estemos o algo, ¿no? inventando. Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, llegó a tal punto de miedo de lo que estaba sucediendo que dio un informe, un discurso en el que advertía sobre la maquinaria militar industrial estadounidense y de cómo ya existía este poder detrás del presidente de los Estados Unidos y del Congreso. El poder arriba del poder, ¿no? Y advirtió de cómo esta maquinaria podía poner en peligro no nada más la hegemonía de Estados Unidos o al país de Estados Unidos, sino al mundo entero, porque nadie estaba vigilando sus actividades, lo que estaban haciendo. Siguiendo esta misma línea, es algo que mis compañeros recuerden algo de información de esas épocas. El segundo caso importante es John F. Kennedy. Si no lo has visto, te pedimos por favor que veas el último discurso del presidente Kennedy. Simplemente búscalo así, último discurso del presidente Kennedy. Y en ese último discurso hace exactamente lo mismo que Eisenhower, pero él ya está pidiéndole al público, a la gente en general, que se unan como una especie de informantes para que puedan desmantelar esta organización que está detrás del gobierno. Obviamente es muy cuidadoso Kennedy, no quiere decirlo de manera tan clara, pero advierte de este peligro y de esta agencia o de este grupo o de esta corporación que está por encima del gobierno y que está tomando esta información y que ni siquiera el presidente, que es Kennedy, que lo fue Eisenhower, sabe nada de lo que están haciendo. Llega a tal punto que inclusive por eso es en realidad que es asesinado y por eso es que los archivos nunca, o sea, hasta, bueno, sí, alguna vez van a salir, pero no van a salir ni han salido porque ponen en riesgo la seguridad nacional y del planeta, porque están íntimamente ligados al fenómeno extraterrestre. Y de lo que estás diciendo, Iván, que muchas veces presidentes posteriores han llegado a pedir la información y les dicen, o coroneles o gente de alto rango, y les dicen que saben quiénes son estas personas, o bueno, los presidentes es obvio, pero que no les dan la información porque no tienen para qué saberla, como si fueran empleados de, ¿cómo se llama?, temporales los presidentes, ¿no? O sea, están por encima del encima, ¿no? No, y también Bob Kennedy y amiga Marilyn Monroe. Que también dicen que por ahí lo pueden haber matado, ¿no? Querían destapar también este tipo de información. Y así les fue también. Exacto. Todo esto es nada más para que nos empecemos a dar una idea, así búscalo. Mención, ¿no? El discurso de Eisenhower y el último discurso de Kennedy. Y vas a ver que pues es más que obvio que es verdad y que es real lo que te estamos contando. Ahora, viene esta parte de lo de Kennedy, y a partir de Kennedy, todos los presidentes, ya prácticamente después de Kennedy, son absolutamente ignorantes de esto que está sucediendo. También la mayoría de los miembros del Congreso de Estados Unidos no saben esto que está sucediendo, y nadie sabe esto. Oye, incluso algunos militares, ¿no? También. Y algunos militares también, Ya desconocen. pues no, muchos no saben y otros algunos pues sí saben pero no quieren hablar. Ahora, imagínate si este grupo existió desde 1940, en 1947 toma más forma, y después de del evento de Roswell, y más adelante, después de todas estas guerras y demás, y después de la Guerra Fría, toma aún más poder.
Imagínate la cantidad de información y tecnología que ya poseen, no que pueden tener, que ya tienen. Ese nivel de tecnología y ese nivel de información que tienen, es preocupante que la mayoría de la humanidad no lo sepa. Entonces, y a esto queríamos llegar con este programa, con esta transmisión, y es que te des cuenta que no es un tema, como comentó Nagendra, de una cuestión esquizofrénica, de un manicomio, lo que te vamos a decir. Es 100% real. Date cuenta que mientras ya existen cosas como lo vamos a manejar muy simple. Mientras ya existen cosas como una bomba atómica, que tienes que tener un nivel de conocimientos avanzadísimos para poder hacer algo así. La gente está preocupada por puras estupideces a nivel planetario y está preocupada por los Kardashians, por muchas cosas y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Es interesante, por ejemplo, también si puedo voy a editar el video para que aparezca este crop circle. Hay uno de estos campos de cultivo donde se ve un disco binario y dice: cuidado con los portadores del falso presente y sus promesas rotas. Crean que el bien está allá afuera, el conducto se está cerrando. Es curioso que diga falso presente, porque eso es lo que está sucediendo. Estamos viviendo en un falso presente. Estamos viviendo en una época que parecería muy moderna para la ignorancia, pero que si sigues la línea científica, filosófica, no sé, de todo tipo de las líneas de investigación de nuestro planeta, desde la Ilustración o antes, si sigues estas líneas, no concuerda la ciencia que se enseña en las escuelas. No puede ser que en las escuelas primarias les den la educación que les dan a los niños, que nos enseñaron desde pequeños. ¿Cómo es posible que no se hable de la integración del espíritu, las emociones y el cuerpo? De cómo afectan, por ejemplo, lo que subió hace poco Alejandro, cómo afectan las emociones a tu cuerpo. ¿Cómo es posible que no nos enseñen a pensar por nosotros mismos? Date cuenta cómo, nos guste o no, hemos sido y ha sido manipulado para creer en una realidad que no es la realidad pues tecnológica o de conocimiento que deberías tener a nivel, hablando como humanidad, ¿no? Como especie. Podemos estar viviendo ya todos. Exacto. Y de lo que estaban diciendo, ¿no? De, por ejemplo, este personaje tan importante que estuvo también con Kennedy, que era von Braun, que vino con el proyecto Paperclip de la Alemania nazi, y que al final de su vida, dice alguien que estuvo acompañando una mujer muy inteligente, brillante, que siempre estuvo comentando al respecto, que dijo, de lo que tú decías, Iván, de los falsos, digamos, del falso presente o todo esto, que comentaba que al final de los tiempos iban a estar haciendo, ¿cómo le llaman esto? Falsas banderas, o sea, operaciones de falsa bandera. Operaciones de falsa bandera, es decir, a crear una guerra, crear un conflicto, crear un enemigo, y que el último enemigo que se iba a crear iba a ser un enemigo que venía de las estrellas, para lo cual nos iban a salvar y después a controlar y tener así bien amarraditos, ¿no? Entonces, von Braun, que realmente pues fue el que ayudó en todas las cuestiones tecnológicas de las naves espaciales, esta chica, esta científica que estuvo con él, es decir, todo, si investigas, como dices tú, Iván, y Ricardo, todos, si nos ponemos a investigar, todo va uniendo que hay, como dicen, un hoyo de conejo, del sombrero del conejo enorme, que no sabemos hasta dónde va a parar, y que lo grave es que nosotros pensamos que sabemos y es cuando peor ignoramos cosas, ¿no? Importantes. Claro, también, un momento nomás. Es bien importante lo que dice, sí es cierto, el falso presente. Greer nos menciona que era para que en esta época ya ni siquiera utilizáramos coches eléctricos, coches que ni siquiera necesitan recargarse absolutamente para nada, tecnología, electricidad libre. Entonces creo que nos han tenido sometidos y mantenidos en ese sometimiento, en esa ignorancia. Por eso creamos códigos. Y muy importante lo que dijiste, Neje, me encantó, sí es cierto, creo que lo trajiste ahorita, me voy acordando que ese es bajo la manga. Se cree que van a querer destapar unos años más, cuando ya se les venga encima el teatrito, que hacernos creer que los extraterrestres son dañinos, son peligrosos, son malos, y nos van a atacar. Entonces acuérdense bien de este video. Y ahorita también complementando un poco con lo que decía Nagendra y lo que dices, Alex, para que más o menos entiendan lo que es una operación de bandera falsa o falsa bandera. Es una táctica militar que se utiliza para encubrir una amenaza, para lanzar una especie de amenaza, como han habido varios. Está el caso Irak, está el caso 11 de septiembre en Estados Unidos. Exactamente. Y lo que hacen es decir que eso está pasando por una razón que no tiene nada que ver con la razón correcta, con la intención por la que realmente están haciendo esto. Entonces encubren estas operaciones con un disfraz
qué es lo que van a informar al mundo para que la gente se quede con esa idea a través de los medios y la prensa. Un ejemplo... Sí, de rápido. Un ejemplo de esto es también Pearl Harbor. Se dice que... Ya sabía, ¿no? no, deja de eso, que Estados Unidos no quería entrar a la guerra. A la Segunda Bueno, Guerra la gente, el pueblo. El pueblo, sí, exactamente. El pueblo no quería entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos necesitaba un motivo para que el pueblo se pusiera a favor de la guerra y fueran. Entonces lo que sucedió es que ellos mismos crearon, de hecho se dice que hasta le disfrazaron los aviones japoneses que atacaron Pearl Harbor y que no eran más que gringos disfrazados de japoneses, y se hicieron un autoataque y le presentaron al público que era un ataque japonés para que se pusieran de lado y para tener el pretexto de ir a la guerra y cambiara la posición de la gente y se pusiera en contra. Que dicen que también pasó lo mismo en Guantánamo, en Cuba, que también el ataque no fue más que de unos refugiados que estaban en Miami. Ese no dicen, ese es comprobado. Bueno, es comprobado. Estaban en Miami, estaban ahí disfrazados, eran unos cubanos que estaban ahí refugiados y que los disfrazaron y que hicieron también un autoataque a Estados Unidos para fingir y que se hiciera la invasión a Cuba. Nada más rapidísimo de lo que estaba diciendo Lenny y también Iván, esta parte de hasta dónde creemos que puede haber un encubrimiento enorme cuando se hace, ¿cómo se llama esta conferencia así oficial del Post? O sea, que fue en Estados Unidos que se hablando de... Es Washington National Press Club. ¿Esa? Mayo de 2001. En mayo del 2001, Steven Greer hace esto que les comentaba Lenin, que da a conocer estos informantes que son mínimo 20 que dan su cara, pero son un montonal más, hablamos ya de miles que han participado a niveles de gobierno y en ciertas posiciones en varias partes del planeta y que están dispuestos a testificar ante el Congreso de Estados Unidos. Algunos ya lo han hecho. Algunos ya lo han hecho y que están dispuestos a hablar y decir lo que vieron y que se atienda, ¿no? Y que ahí están hablando de que hay, de la gente que conoce, 47 razas comprobadas de extraterrestres no agresivos. Exacto, que no ya es tienen agresivo. conocimiento. Ahora, Existen. ahí lo que ahorita vamos a ir para allá, solamente que quería agrandar nada más rápido esta parte del ataque de falsa bandera, que para ejemplos prácticos y sencillos es muy fácil, ¿no? Una persona quiere, una persona que vive en su casa quiere que su papá se agarre a trancazos al vecino, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va de repente un día a aventar una caca en la ventana, ¿no? Y entonces, sin que su papá se dé cuenta que él aventó, le dice, oye, yo vi claramente cómo el vecino aventó la caca, ¿no? O sea, el papá, sin preguntarse, sin cuestionar, se indigna demasiado, se mete a la casa de lado y le rompe toda la cara al vecino porque le aventó la caca y ya. Ese es un ataque de falsa bandera, es donde estás poniendo... que te está atacando alguien o algo cuando el mismo país es el que está generando ese ataque. Y sí, la alarma es que puedan utilizar, que sea parte del plan de esta maquinaria militar industrial, pues no estadounidense, ya hablaría de internacional. Sí. Y lo que esté buscando ahora es que la gente crea estas estupideces de los programas de televisión y de películas y novelas taradas, en donde se presentan los extraterrestres como unos seres que nos quieren venir a atacar, y que tenemos que defendernos, y entonces sí, la humanidad podrá unirse toda en conjunto para defenderse de ellos, ¿no? Cuando, pues realmente si nos metemos en ese tema y si te cuestionas un poquito, si piensas un poquito en esa línea, te vas a dar cuenta que es una completa y absoluta estupidez. Porque si nos quisieran atacar, ya pues ya nos hubieran destruido. Y si investigamos lo que una nave puede hacer, no estamos hablando de una flotilla, una nave chiquita, la manera en cómo puede moverse, cómo puede desplazarse, cómo puede aparecer y desaparecer, una sola nave serviría para destruir a todo el planeta, Entonces es estúpido que si llega a pasar y la gente cree que en verdad nos quieren atacar, pues date cuenta que es un ataque de falsa bandera a nivel planetario que está armando esta corporación o este grupo, ¿no? Perdón, y lo que decías en el desayuno, de lo de cuando hay un desinformante en internet, en YouTube, en cualquiera, échenlo. Quien te mete miedo, pura lo que es un desinformante. Exacto. Si seguimos esta línea, respetamos las opiniones de todos, pero también les pedimos por favor que respeten nuestra visión.
Si les resuena esto que les decimos, qué maravilloso, y si no les resuena, no pasa nada, o sea, no se espanten, no pasa nada, ¿no? Sí. Nada que más investiguen, ¿no? investiguen. Lo que sí queremos decirles es que, menos desde nuestro punto de vista, cualquier persona, ya sea famosa o no, cualquier organismo de información, ya sea canal de YouTube, cualquier cosa que te diga que existen razas extraterrestres negativas, Sí. reptilianas, Que te van a grises, secuestrar que y te te quieren van a sacar secuestrar las y tripas. meterte sondas por donde no deben, y que quieren destruirte, bla, 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 son desinformantes que o son pagados, y la mayoría lo hacen por ignorancia, porque no saben la realidad de lo que está sucediendo. Es simplemente ponerte a pensar un poquito sobre la complejidad del universo, la complejidad de la realidad, y entender que el fenómeno ovni no es algo separado, no es algo separado de la espiritualidad. Por ese motivo es que yo acepté ir, por ejemplo, al Congreso Ufológico Mundial, ¿no? Y espero, a lo mejor, no sé todavía si voy a ir a los siguientes, pero por eso acepté ir, porque la espiritualidad no está peleada con el fenómeno ovni, es algo que va unido. Eso ya Mucho más es de lo que aparenta. mucho Sí. más de lo que creemos. Entonces, en verdad, antes de que reacciones de manera violenta, antes de que te enoje lo que estamos diciendo, si eres una persona que cree en esto de los reptilianos y en todo esto, por favor, piensa un poquito y date cuenta. ¿Desde dónde estás pensando eso? ¿Quién lo está pensando? ¿Cómo lo estás ¿De pensando? dónde ¿no? viene la información? ¿De dónde viene esa información? Date cuenta. Y si rastreamos esa línea, las personas famosas que estén hablándote de estas conspiraciones y de extraterrestres negativos, te vas a dar cuenta cómo son los que también hablan de este rollo de la secta Illuminati que gobierna el planeta, y que los Rockefeller y que los Rothschild. Y nosotros no estamos diciendo que sean santos, no. Rothschild tiene muchísimas cosas terribles que ha hecho. Rockefeller también lo ha hecho, pero como lo dijimos en el programa de Illuminati, Sí. también hay cosas buenas que han hecho, hay cosas buenas y cosas malas, porque todos somos seres humanos. Pero una cosa es ver los hechos como son, y otra cosa es querer embonar todo en una conspiración, bla, 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 que lo único que estás haciendo, esas personas lo único que están haciendo es ayudando a este mecanismo y a esta corporación a que logre su objetivo, que es engañar a toda la humanidad y mantenernos en esta esclavitud psicológica, en esta esclavitud mental. Lo dice, aunque no lo creas, lo dice un rapero que se llama KRS-One, un rapero negrito, súper buena onda, que es de los principales viejos, de la vieja escuela del hip hop. Y le dicen una canción que se la recomiendo mucho, que se llama As Technical. Y él lo dice claramente: despierta y date cuenta que el 90% del control es mental en el planeta. Son armas, no son cuestiones de cámaras de seguridad y que te espíen por un celular. Nada de eso, es control mental, controlan lo que estás pensando. Aquí podrías, por ejemplo, mencionar lo que decías hace rato de esa famosa corporación estadounidense, Sí. de esa agencia famosísima que fue creada justo después del evento de Roswell, ¿no? Eso se dice y se cree, que después vamos a hablar en un programa de códigos al respecto, que pues la CIA, ¿no?, de Estados Unidos, en realidad no fue creada como un mecanismo para proteger a los Estados Unidos, ni como un mecanismo de espionaje, sino que tanto la protección como el espionaje son derivados de su función principal, y que la función principal de la CIA siempre ha sido el imponer o el controlar lo que piensa la gente, lo que piensa el público, lo que piensa la población versión oficial del mundo, manejar la versión oficial de las cosas. Yo quería agregar también, expandir un poquito el tema de la espiritualidad y los ovnis, Iván, es de que incluso Greer, el doctor Greer, también para empezar a contactar con los ovnis cuando él iniciaba en todo este asunto, hacía meditaciones, se iba a la montaña, lo seguían algún camarógrafo, empezó a hacerse de equipo y de gente que tenía equipo para poder grabarlos, para poder contactar con ellos. Y el modo de sería muy bonito como la intención de llamarlos era en meditación. Creo que llevaban hasta cimbales, Cuencos. cuencos, llevan cimbales, llevan algunas técnicas que pues pudieran motivar al encuentro con ellos, y curiosamente les daba resultado, ¿verdad? De hecho, más adelante les vamos a platicar de esto. Si quieren investigarlo, investiguenlo, pero con cuidado, por favor, porque hay que tener cuidado. No porque sea algo malo, sino por este problema de la desinformación. Si quieren investigarlo, búsquenlo así: protocolos de protocolos CE5, pero búsquenlo por Steven Greer directamente. Sí. No busquen en otros canales, vayan directamente Que vean el acknowledge. Steven Greer y busquen protocolo CE5. Vamos a hablar también de eso en un programa más adelante. Y como dice Ricardo, por favor, les recomendamos muchísimo ver Knowledge, que la pueden encontrar en Wow. Netflix, de Steven Greer, y también ver en Sí. YouTube, ya está,
Sirius. Sirius, sí. Y bueno, también apoyar a Steven Greer porque va a sacar una tercera que ya viene con todo y que trata sobre esto del contacto del quinto tipo, y que ya es una cuestión a nivel mundial de movilizarnos a nivel mundial planetario Colectivo, para hacer ¿no? el contacto directamente. Y lo mismo, ¿no? La respuesta no es la violencia, la respuesta no es hacer una revolución y matarnos entre nosotros y atacar a los Illuminati y destruir a los malignos y comernos a los reptilianos vivos, sino que realmente es transformarnos desde dentro, que es lo que queremos en Código y en cada uno de los canales de los que estamos aquí. Transformarnos a nosotros mismos, hacer el cambio desde adentro, pero también decirles a ellos, a estos seres que están en otros mundos, que la humanidad ya está lista para un contacto. Eso es lo más importante, ¿no? Que bueno, ese es un tema que vamos a explicarles muchísimo más adelante, pero es bueno pues darles esta información para que la vean por ustedes mismos. Y también que no se dejen engañar. Exacto. Y esta parte que estamos mencionando, que para mí es muy importante, bueno, para los 5, por lo que hemos platicado, es la parte de la empatía. No es que seamos new hippies, new así, sino que realmente sabemos que... No somos niños, somos desde... Ya viejitos y unos más que otros, ¿no? Somos vintage. Pero lo importante es esta parte que nos han hecho competir tanto entre nosotros. No es que la competencia no sea buena, pero con uno mismo para hacer la mejor versión de uno. Pero entre nosotros no, porque lo que nos hace es tratar de pisar a otros con tal de sobrevivir. Y se dan cuenta el sistema económico y muchas cosas están en esa forma para que nosotros dejemos de ser empáticos, donde el otro es otro y donde el otro ya no es uno mismo. Nada más ser eso. Sí, exacto. Ahora, vamos a tener que recalcar esta parte, no alargarnos tanto, pero recalcarla. No estamos diciendo, y lo repetimos otra vez, que todas las personas que hablan de reptilianos y de grises y de planes extraterrestres en contra de la humanidad sean tu enemigo. No, olvida eso, no es eso. Ni son personas que sean desinformantes porque les paguen, no. Son personas que... pues inclusive por convicción propia se han creído eso. Nada más es cuestión de pensar. El verdadero enemigo y el único enemigo es la ignorancia. Entonces, por favor, si alguna vez ves que en alguno de nuestros videos se nos patina y te hablamos de otra cosa, recuérdanos esto que te estamos diciendo y recuérdate siempre esto. El único enemigo a vencer es la ignorancia. La ignorancia es el motor principal del samsara, de la ilusión, de todos los males del mundo, del universo, es la ignorancia. Entonces, luchemos contra esa ignorancia que es la verdadera oscuridad dentro de nosotros mismos, no las cosas oscuras, ni los reptilianos, ni los demonios, ni los arcontes, todo eso nacen de la ignorancia. Entonces luchemos contra la ignorancia. La ignorancia produce miedo, Pero, produce temor. y más que nada no luchemos contra la ignorancia afuera, sino contra nuestra propia ignorancia, investiguemos las cosas y demás, ¿no? Y bueno, siguiendo esta línea que les estaba platicando Lenin, y regresando ahora sí que rebobinando todo este video, esto que les dijimos sobre Kennedy, pasa eso y demás. Cuando llega Steven Greer, como les dijo Lenin, empieza a investigar todas estas cosas, cuenta con todo esto y nos quedamos entonces, Lenin, en que él hace en 1993 el proyecto Revelación, que en realidad sería proyecto, la traducción en español sería más bien como proyecto Desclasificación. Y bueno, ¿en qué año fue? ¿2001? 2003, ¿no? No, 2001. el Congreso fue 2001, mayo de 2001. En mayo de 2001 hace esta presentación en el Washington National Press Club, en donde reúne este equipo y demás y empiezan a hacer ruido para que la gente sepa, pero date cuenta de esto, por favor, desde aquí, por favor, date cuenta, ¿no? Te lo pedimos de todo corazón. Un evento tan importante, imagínate, estamos hablando de más de 20 individuos que dan la cara y que dicen haber trabajado y que demuestran que trabajaron con sus credenciales y que están diciendo que vieron todo esto de ovnis y demás y que vieron cuerpos y todo este rollo. Y documentos. Se está presentando en el National Press Club de Washington y a todo el mundo le valió un pepino. O sea, date cuenta que ni en CNN, ni aquí en México, en Televisa, ni en TV Azteca, en ningún lugar salió esta información y le dieron. O sea, era para que saliera en la portada del Times, era para que saliera en todos los periódicos y revistas. Date cuenta cómo los medios y demás siguen y han estado manipulando todo esto. Y van a ver si los puedes compartir el link de ese video. Sí, lo voy a dejar en la Y luego descripción. dicen que si quieres esconder algo, que lo pongas a plena vista. claro, Y ahí está, lo están poniendo a plena vista para decir no escondimos nada, ahí está, nomás que no les interesó. Sí, un detalle, Steven Greer sí dice que parece que algo que afectó mucho Obviamente. fue lo de las Torres Gemelas del 2011, el 11 2001. de septiembre del 2001. 2001, el 11 de septiembre del 2001,
donde pues toda la información se fue hacia allá, todos los reflectores se fueron hacia allá y olvidaron por completo todo esto que él había presentado. Y pues como decimos, pues los medios se dedicaron a difundir el miedo, que es lo que realmente les importa, no tanto esta revelación de todo lo que se conocía, y pues se pierde todo esto que él había desclasificado y que había mostrado ante pues todo el público, ¿no? Ante la humanidad ante la misma. humanidad misma. Y de ahí, pues él empieza a seguir investigando, empieza a seguir con muchas más cosas. Él pues cuenta desde que empezó a verse con algunas cuestiones difíciles para él. Ya sabemos que incluso por coincidencia o no, tuvo algunos de sus personas muy cercanas a él tuvieron cáncer. Él dice que tuvo cáncer. Fallecen 2 personas que estaban muy cercanas a él. Él sobrevive al cáncer. Sí, y a partir de ahí él empieza como a agarrar más fuerza. Parece que se reúne con una persona que es una científica que tiene la posibilidad de apoyar al proyecto Disclosure. Ella da una aportación importante. Y además metafísica, ¿no? Sí, creo que también. Sí, y no solo eso, sino que él de repente también se empieza a dar cuenta que puede llegar esta información a ciertos sectores muy altos como Clinton o como el jefe de la CIA. Y él, por casualidad del destino, resulta que tiene un amigo que es conocido de ellos y le dice que si le presenta esa información sería muy interesante, porque a él también ya le han presentado información de este tipo, pero resulta que la información que le han presentado es errónea. Y él se va de espaldas y dice, ¿cómo que es errónea? Dice, sí, claro, le han mentido acerca de todo esto del fenómeno OVNI. Él es cuando dice que tiene como su despertar porque se queda de a 6, porque cuando también después de esto tiene una reunión con el mero mero de la CIA, Sí. Le presenta toda la información y él dice que al principio él sentía que lo que estaba pasando era que a lo mejor le estaba preguntando mucho el de la CIA porque quería saber qué tanto sabía este cuate, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto sabe. ¿Cuánta información? ¿Cuánta información como un tiene? buscapié ahí, Sí, a ver como qué un sabía. quemón. A ver, vamos a Un hacer quemón, un ajá. quemón a ver qué tal sabe. Pero resulta que no, que realmente él se da cuenta que la persona de la CIA, el mero mero de la CIA, no sabía absolutamente nada. Y que realmente le interesaba saber lo que Greer había acumulado porque él no podía. Y fue a intentar, ¿no? A que le dieran información. Y esto es porque las personas que trabajan allá a altos niveles de gobierno pues están más vigiladas, ¿no? Que un simple doctor como lo era Steven Greer. Y Steven Greer por eso fue que pudo recopilar tanta información sin ser tan rastreable. Ahorita ya es muy rastreable. Y a ver qué sucede, a ver qué pasa, ¿no? Pero pues bueno, es importante todo esto que te estamos diciendo para que pues pases la voz e investigues, porque es un tema muy muy importante para todos. Otro modo también de explicar el por qué el ocultamiento de tanta evidencia, de tantos documentos, de por ejemplo de esta reunión de los 20 que estaban muy cañones en cuestión de lo que ellos sabían y de lo que ellos compartían, es simplemente el que tú no tengas energía gratuita. El ocultamiento de toda esta información es para que sigas comprando gasolina, para que sigas teniendo un vehículo que consume gasolina, para que sigas comprando plástico, para que sigas consumiendo determinados productos. Ese es el motivo por el que se oculta toda la evidencia de estas cosas, porque si esta evidencia sale, si esto ya se reconoce oficialmente como una realidad, entonces necesariamente tendría que también reconocerse la existencia de tecnología que nos permitiría suprimir todos esos servicios que actualmente pagamos por otros que son completamente gratuitos. Sí, las patentes que han escondido todo este asunto. Hay algo aquí interesante. Muchas veces no nos animamos a hacer cosas hasta que vemos que un buen número de personas las hacen y luego ya nos unimos. Ya hay un montón de gentes, de hecho a Steven Green está conmovido en manera positiva en esos videos que puedes ver, que acaba de recomendar también Iván y mis compañeros, porque se dan cuenta que ya es más que un movimiento enorme, imparable, de gente que se llama C5 en el mundo. Bueno, se llama de otra manera, pero representa eso. Entonces hay gente en Holanda, hay gente en Alemania, hay gente en Japón, en China, que están viendo con un protocolo muy especial de cómo comunicarnos de corazón, empáticamente, con nuestros hermanos estelares, o ya sea que seamos nosotros del futuro, ¿no? Pero ya lo puedes hacer. Puede ser también, claro. Sí, y lo que le está comentando es un punto de inflexión, porque él se da cuenta que de repente, imagínense, un médico, porque él todavía ejercía como médico, se va a presentar nada más y nada menos que ante el presidente y ante la CIA para presentar esta documentación, y que ellos no saben absolutamente nada. Dice, yo como médico
como un particular. Impotencia, decías tú, Sí, ¿no? ¿qué impotencia? O sea, ¿qué tipo de información estoy manejando que ni siquiera el presidente de la República lo conoce? Digo, de la República, el presidente de Estados Unidos lo Sí. reconoce, ni tampoco el mero de la CIA. Entonces, ahí es cuando él se va como de espaldas y dice, pues esto tiene que ser revelado. Claro. ¿No? De hecho, después se dice que después el líder de la CIA dice que esta reunión no se dio, pero él tiene un documento donde comprueba que sí hubo un motivo de esa reunión, Y que lo tienes que calificar, ¿no? ay, que lo querían descalificar y que además era información muy importante y que parece que el grupo oculto que no quiere que se dé esta información, pues no iba a permitir que se revelara. Pero como decimos, él poco a poco fue obteniendo, a pesar de todo lo que empezó a vivir en su vida, que parece que fueron cosas muy difíciles como la muerte de sus asistentes, pues él siguió trabajando, hasta que se dice que logra documentar más de 200 casos directos de gente de también muy altos niveles que tiene acceso a que empieza a dar información acerca del fenómeno OVNI, de todo lo que vivieron. Ahora, igual, porque nos vamos a alargar mucho y no es la idea, pero date cuenta de algo fuertísimo. Cuando tú quieres, como un organismo de inteligencia o como un organismo de control ya a un nivel bastante fuerte, cuando tú quieres eliminar a un enemigo, eliminar a un potente rebelde, la mejor manera de hacerlo, si este rebelde es muy inteligente y ya ha hablado demasiado, y no pudiste evitar que hablara porque no lo habías visto antes, no va a ser matarlo, porque matarlo es darle la razón. Sí, se vuelve un mártir, ¿no? Lo Sí. que vas a hacer y lo que han hecho siempre es ridiculizarlo, dejarlo de tal manera en que generaciones y generaciones después de su muerte se sigan burlando de él. Entonces, Entonces, ver como caricaturas, los ¿no? hacen ver como si fueran caricaturas. De hecho, en la antigüedad, en la Edad Media, realmente el poder más macabro no lo tenía el hechicero o el brujo, sino el juglar, el que tenía la capacidad de burlarse Wow. de cualquiera para ridiculizarlo. Entonces, tenemos que tener también en cuenta eso. ¿Cuántas personas sin querer decimos o pensamos que son gente tonta o que están locos y que no nos ponemos realmente a escuchar lo que están diciendo? Y bueno, eso es como ya Sí, para terminar yo mi parte. Me hiciste recordar que se dice que el mayor avistamiento ovni que ha existido fue, si no me equivoco, en 1997 en Phoenix, Gigante de Fénix. el gigante de Phoenix, y se dice que fue una nave de forma triangular, Enorme. Gigantesca. gigantesca, se dice que de 3 kilómetros, de diámetro. 3 kilómetros de diámetro exacto, y lo vieron a cerca de 10,000 personas. Pero como tú dices, para ridiculizar esto, porque la gente estaba muy intrigada de qué estaba pasando, Y porque fue demasiado visible para todos. exactamente, sale el gobernador de Arizona a dar una conferencia y él les dice que ya tiene la respuesta y que va a hablar frente a todos para decirles ya tenían al culpable de esto, ¿no? Y entonces está dando su conferencia y de repente aparece uno de sus asistentes vestido de extraterrestre y dice que él es el que tiene las respuestas. Y todos Es se una forma de- ríen, ja, 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 ja. Es una forma de ridiculizarlo, pero le sale contraproducente al gobernador porque él lo quería hacer era ridiculizarlo. Pero sinceramente muchas personas sí se enojaron porque había sido un fenómeno muy Todos visto. lo vieron, o sea, Sí, como si estuvieran exactamente. locos todos, ¿no? a simple vista. Sí, tanto así que tiempo después, él tiene que salir en una nueva entrevista que le hacen y dice que bueno, lo siente y que realmente no quería burlarse de esta situación y que él también pues sentía que sí había pasado algo en ese avistamiento, que sí había existido. Y bueno, este programa, la idea es que sea como una especie de introducción para los programas que vamos a sacar ya más adelante. Y bueno, ¿Va rapidísimo? de mi parte, ahorita la vamos a ir pasando la voz, pero de mi parte, pues eso es todo. Espero que les haya gustado esta transmisión y los quiere muchísimo su amigo Iván Donaldson. Rapidísimo, hay un momento en que están un funcionario muy importante de la información en el gobierno de Estados Unidos, llega a casa de este científico maravilloso, bueno, de este médico, Stephen Greer, y le dice, pues fíjate que Clinton dice que sí, que la verdad es muy valioso lo que tú quieres hacer, que es loable, que, o sea, que realmente lo honra, pero que no va a participar en ello porque tiene muchísimo miedo que le pase lo mismo que a Kennedy. Y ahí es donde se da cuenta de la dimensión tan grave del ocultamiento. Es una forma de admitirlo, ¿no? Sí, Exacto. se despiden a Edra. Yo quería también agregar lo que decía parte, ampliar un poquito también lo que decía Richard.
de todas las patentes, de todos los científicos que han hecho descubrimientos. Por ahí menciona también que el envenenamiento que tuvo el que diseñó el coche de agua, y también el del un electrón, un aparato que giraba lleno de entre cables de cobre y ¿cómo se llama? Y imanes. Que genera un campo toroidal, ¿no? Exactamente, podía generar energía constante sin necesidad de pérdida de energía. Bien fuerte eso. Entonces, sí, he encontrado en YouTube o en varias páginas, he estado encontrando gente que está tomando otra vez esos diseños y lo han estado haciendo. Dice algo muy importante, Greer, que como no nos van a dejar, y internet está prácticamente cubiertísimo, por toda la gente puede subir prácticamente lo que quiere, y antes de que puedan quitar esa página o hacer algo, se están haciendo diseños y muchos inventos. Creo que algo me vibró muy bonito por esa parte. Dice Greer, si no nos dejan, lo vamos a hacer de todos modos. Sí. No van a poder, a ver si pueden con miles que están haciendo el mismo invento. Entonces creo que la cosa va bien bonita por ese lado. Gracias, se despide su amigo Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Bueno, yo para terminar y complementando también lo que dice Alex sobre las patentes, un ejemplo que se pueden ver muy claramente es el de Tesla, el de Nikola Tesla, que fue, o sea, tuvo una vida que rara vez se presenta en la vida una persona con tal genialidad y capacidad inventiva y creativa, y pues toda la gente a su alrededor, en su entorno inmediato, se encargó de hacerle la vida de cuadritos, especialmente los inventores, porque él tenía ya las respuestas a muchos de los grandes problemas energía de la humanidad, libre, ¿no? Lo de que la tú decías. energía. Entonces, vean la película, hay una película o documental, algo que se llama Tesla, ahí se explica mucho esta parte de cómo las corporaciones, que son obviamente empresas e industrias multimillonarias que controlan todos estos servicios y estos medios, están constantemente tratando de tapar, de ocultar a la gente que crea estas cosas, estas alternativas que ya deberíamos estar disfrutando en este tiempo. Claro, da coraje, más ya me voy. Sí, vámonos. Se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica, que te dé un abrazote, un beso. Bueno, por último, pues creo que, ya me voy. creo que gran importancia de esto es que gran importancia de esto es que existe un financiamiento pues por parte del gobierno de Estados Unidos, que más bien que desconoce el gobierno de Estados Unidos, y creo que eso es algo curioso y que le llama la atención a Steven Greer, que a pesar de que pues se hacen las guerras, digamos, se hace una guerra como tal, pero existe un financiamiento que va hacia empresas privadas. De hecho, se habla de empresas como Engine, que si veíamos en el de Bob Lazar coincide con esa empresa, que hacen tecnologías para desarrollar a lo mejor naves extraterrestres, y que esas naves extraterrestres son hechas por tecnología humana, pero que al final de cuentas se van a presentar como los enemigos a vencer, sí, como lo que decíamos de la falsa bandera. Y creo que esa es la parte importante, porque lo que tenemos que hacer es entender que existen seres extraterrestres, sí, pero que hay una forma de contacto con ellos que no va a ser a través del miedo, sino que va a ser a través del corazón y del amor. Entonces es lo que también dice Steven Greer, que este contacto es con seres interplanetarios, desde seres planetarios, pero que lo vamos a lograr solamente si dejamos a un lado el miedo, si nos olvidamos de todas estas cosas que existen y trabajamos en nosotros mismos. Eso sería todo. Se despide su amigo, Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Muchísimas gracias por escucharnos y Que viva el amor. Vemos. Viva el amor. Ahí se ven en el espejo, ya se me olvidó.